que este era un libro, una joya literaria. Es probable que algunos de ustedes o no me escucharon o pensaron, bueno, el predicador habla de esa forma porque se trata de otro libro de la Biblia. Y cierto, toda la Biblia es un tesoro porque es la palabra de Dios, pero yo me estaba refiriendo a una obra literaria que va por encima de la lectura o de la escritura promedio. Ahora voy a darles una muestra, más bien el capítulo que vamos a estudiar es una muestra de lo que estoy diciendo. Esta vez para dar la enseñanza, Ezequiel, y debo preguntarme si cuando hizo esto, lo hizo en su profesión de profeta, o quizá lo hizo de sacerdote, que va, yo diría que es un maestro, o las tres cosas en uno. En fin, lo que hace es que va a ocupar 4 escenarios distintos. Es como si él fuera una especie de actor y está a punto de empezar una obra teatral. Y en esta obra teatral, él va a colocarse la chaqueta y el sombrero de 4 personajes diferentes. De hecho, el primero de ellos es el de un mensajero. Usted dirá, bueno, esa era la profesión de un profeta. Llámele como usted quiera, pero de pronto en el escenario aparece un mensajero. Sin permiso alguno, toma la posición de víctima. Se olvida de que es un mensajero y adopta la posición de una víctima. Finalmente, la de un vigilante. Y cabe decir que lo que Marvel ha puesto de moda respecto a sus héroes y los vigilantes, muchas veces me he preguntado si lo toman precisamente de aquí. No es importante, solo quise mencionarlo para resaltar los 4 escenarios. Ustedes me dirán, oiga predicador, pero solo hay 3. Sí, es que el cuarto es como una señal. Él se convierte en una especie de letrero. Entonces es como si el mensajero, la víctima o el vigilante toman la misma señal. Y es como si la obra de teatro estuviera en 4 escenas distintas. Pues bien, todo eso lo hace para dar la enseñanza. Y sé que ustedes, igual que yo, estamos ahora preguntando, pero ¿y por qué tanto esfuerzo? ¿Es que él era en realidad un artista y se expresaba de esa manera? Bueno, sin duda, su habilidad está por encima de la de un artista. Ya verán que de pronto se convierte en un músico, luego se convierte en un profeta mudo, toma distintas actitudes u obras teatrales para que la gente le escuche. Nos preguntaríamos, ¿por qué tanta insistencia? Es que el corazón humano, por regla general, prefiere escuchar mentiras que le hagan albergar esperanzas, aunque sean falsas, que escuchar la verdad cuando ésta le confronta, y peor si es dolorosa. Y si ustedes piensan que eso es mi apreciación personal, digo comparándolo. La mayor parte de los estadios en día domingo, si no están llenos, tienen multitudes yendo a ver sus espectáculos. Y si se trata de países como el nuestro, que son la mayor parte, ni siquiera tienen un gran espectáculo, pero aún así las personas corren para entretenerse y divertirse. Dije antes, el corazón humano prefiere escuchar mentiras que le hagan albergar esperanzas, que escuchar una verdad que les confronte. Digo esto al compararlo con las iglesias.
una gran cantidad de ellas apenas y asistentes tienen. Bueno, todo esto se suma con que los cautivos en Babilonia les pedí cumplieran la tarea de buscar un mapa en donde estuviera Israel. Aquí está el mar Mediterráneo, y que el reino estuviera en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Les dije que debían buscar ahí a Babilonia. Lo que está pasando ahora es que los exiliados, entre ellos el autor de este libro, han sido llevados del reino del norte hacia Babilonia. Aquí está el río Quebar, aquí está otro sitio llamado Tel Aviv, que ya pronto voy a hablarles de esto. Y para que ustedes corroboren lo que recién he dicho, de que la gente prefiere escuchar mentiras, estos aquí en Babilonia, los exiliados, se buscaron sus propios profetas, para que sus propios profetas les dijeran que no se preocuparan, que pronto el reino del sur, que eran sus hermanos de sangre, tomarían fuerzas y el rey enviaría a rescatarlos. Sabían que el ejército no era lo suficientemente poderoso, pero también estaba el rumor que el reino del sur había pedido ayuda a Egipto. Así es que los profetas estaban diciendo aquí: no desesperen, están bien, pronto vendrá la caballería a rescatarnos. Jeremías, que es uno de los profetas contemporáneos y es uno de los que les dije que desde donde yo lo veo debió conocerse con Ezequiel, escribe de forma paralela. Vayan a Jeremías capítulo 29. Es importante que lo busquen. Jeremías capítulo 29. ¿Lo escribiste en las pantallas? No. ¿O sí está ahí? No, mejor. Prefiero que lo busquen. Jeremías es un libro anterior a Ezequiel, capítulo 29. ¿Lo tienen? Vayan por favor al versículo 15. Vean lo que está pasando allá en Babilonia. Mas habéis dicho: Jehová nos ha levantado profetas en Babilonia. Pero así ha dicho Jehová acerca del rey que está sentado sobre el trono de David, y de todo el pueblo que mora en esta ciudad, de vuestros hermanos que no salieron con vosotros en cautiverio. Pregunto, ¿entendieron lo que acabamos de leer? Si no lo entendieron, vean aquí. Se han buscado profetas en Babilonia que están diciendo que el que está sentado en el trono de David, porque la tribu de Judá es la que gobernaba en el sur. Entonces, el que está sentado en el trono de David es uno de la dinastía davídica. Dice que este rey va a llegar a auxiliarlos. Eso es lo que están diciendo. Vamos al versículo, en casa los leen todos. Por tiempo yo corro, el verso 20. Oíd pues vosotros palabra de Jehová, todos los transportados que envié de Jerusalén a Babilonia, es decir, los exiliados. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Sedequías, este es el rey del sur: he aquí, yo los entrego en mano de Nabucodonosor, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos los transportados de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición, diciendo: póngate Jehová como a Sedequías y como a Acab. Bueno, está diciendo: olviden a esos necios profetas. Ezequiel les está advirtiendo que sus falsas esperanzas
no van a suceder, que ellos están queriendo escuchar mentiras. Por eso Ezequiel, desesperado para que su pueblo lo escuche, adopta 4 escenarios distintos. Yo me imagino, además de la unción de Dios sobre su vida, desde luego, además de su nivel académico, además de sus habilidades, y pensó sobre todo la insistencia de Dios sobre mi gente. Insistirles, tal vez una de estas mañanas reaccionan y ponen su atención en Dios. Ahora, ustedes preguntarán, ¿por qué Dios insistía tanto? Todos los que somos papás, creo que van a entender esto con facilidad. ¿Cuántas veces hemos insistido en alguno de nuestros hijos que está llevando un camino que nosotros creemos no es el mejor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, vas mal? ¿Cuántas veces intentamos que corrija? ¿Cuántos castigos hemos intentado colocarle? ¿Cuántos escarmientos? ¿Cuántos privilegios quisimos quitarle para que alguno de ellos sirviera para que volvieran al camino? Lo hemos hecho sin número de veces. Si usted y yo, como padres terrenales imperfectos y que no somos el mejor ejemplo, insistimos por amor a nuestros hijos, ¿qué esperaban de Dios? Dios está insistiendo de 4 maneras distintas. Quizá alguna de estas finalmente atienden. Pues bien, eso es lo que vamos a estudiar en nuestro sermón de hoy, titulado exactamente esos 3: mensajero, víctima o vigilante. Vayan hasta el libro de Ezequiel capítulo 3. Libro de Ezequiel capítulo 3. Vamos hasta el verso 4. ¿Encontraron Ezequiel? Verso 4 y otros que les voy a ir sugiriendo. Dice: luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ¿qué pasaría? Por si no lograron entenderlo en la primera lectura, es que de vez en cuando el español que ocupan los profetas está por encima de nuestra jerga. Está diciendo, voy a enviarte a tu propio pueblo, hablas la misma lengua, tienen la misma cultura, conoces sus costumbres, ellos deberían entenderte, pero no te entenderán. En contraste, si te envío a un pueblo de una lengua difícil, de una cultura muy profunda, aun cuando tú no hables su lengua, ellos sí te entenderían. Wow, qué ironía, ¿eh? Verso 7. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Esta es otra manera de decir un corazón empedernido y un rostro duro. Digo otra manera porque en el capítulo 2 recordarán, así se refirió al corazón de los hebreos. Vayan al verso 15. Insisto, en casa los deben leer todos. Y vine a los cautivos en Tel Aviv, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos estaban sentados. Y ahí permanecí 7 días atónito entre ellos. En los primeros versos que leímos es el mensajero. En el verso 15 se trata de la víctima. Ya les voy a explicar por qué. Versículo 17. Una vez más en el 17 adopta la postura de un heraldo o un mensajero o un atalaya, que son casi lo mismo. Hijo de hombre,
yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. ¿Quién era un atalaya? Es el que estaba en una torre de vigía, en un cuartel que estaba sitiado. Ese soldado que está anunciando el peligro, ese es un atalaya. ¿Quién es un heraldo? Es el anunciador de la corte, alguien que habla en nombre del rey. ¿Y quién es un mensajero? Pues es un atalaya o un heraldo. Sigo, vayan hasta el versículo 26. Haré que se pegue tu lengua a tu paladar, estarás mudo y no serás a ellos varón que reprende, porque son casa rebelde. Hasta ahí leemos y oremos. Señor, ruego tu Espíritu hable a nuestras vidas y que pongas en nuestros corazones tu voluntad. Gracias por ser bueno con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ocupar, creo, en el estudio de hoy, apenas el escenario del mensajero y la víctima. Digo, por cuestión tiempo, desde luego, vamos apenas a abordar esos dos escenarios. Y para que quede más claro, los vamos a abordar en forma distinta. El primero es el mensajero, y todos sabemos que cuando se va a transmitir un mensaje, hay tres elementos importantes, que son el emisor, ayúdenme, el receptor y el mensaje. Entonces, si de eso se trata esta obra teatral, en donde Ezequiel es un mensajero, pues debemos identificar el emisor, el receptor y el mensaje. Ahora el asunto va a ser sencillo, porque todos sabemos quién es el emisor. Es Ezequiel. Todos sabemos quién es el receptor. No todos lo saben. ¿Quién es el receptor? Es el pueblo de Israel. Llámele el pueblo cautivo o no cautivo, pero es el pueblo de Israel. ¿Y cuál es el mensaje? En términos generales, el mensaje es la palabra de Dios. Ahora, en este caso específico, la palabra de Dios era: no les van a ayudar. El reino del sur vendrá pronto al cautiverio junto a ustedes. Pero no quiero mencionar en forma específica el mensaje, porque siempre es palabra de Dios, y preferiría más bien que, para que lo entendamos más claro, pensemos que Dios está hablando a su pueblo, que de hecho, con frecuencia, cada vez que escucho un predicador emotivo y empieza a decir la palabra de Dios y lo grita arriba y abajo, yo siento, en lugar de acercar a la gente a la idea, pero esa es mi percepción, no los estoy criticando. Mi percepción es que alejan a la gente del concepto real. ¿Cuál es el concepto real? La voluntad o la opinión de Dios para alguien. Lo revisten de tanta emoción que lo vuelven místico el concepto de palabra de Dios. Es tan sencillo como esto. Si alguien me dice, tu papá manda a decirte esto, yo voy a atender, es mi papá. Lo amo, le debo respeto, es autoridad para mí. No, ahora si usted me dice, dice don José Carlos o don José Antonio o don José cualquier otro, yo voy a decir, pues qué bueno, mándele saludes. ¿Por qué? Yo no sé quiénes son. Pero ellos son personas importantes. No para mí, no los conozco. Pero si usted dice que es mi papá, yo lo atenderé. Entonces, de eso se trata cuando menciono el mensaje, la palabra de Dios.
Ahora, si nosotros queremos aplicar este estudio a nuestra propia historia, entonces tomará vida de esta forma. Y yo les preguntaría, ¿quién es el emisor? Si lo vamos a aplicar a nuestra vida. Si este estudio lo vamos a aplicar a nuestra vida, ¿quién es el emisor? Alguien levanta la mano y me dice, por favor, lo que están pensando. A ver. No, no soy yo. ¿Quién es el emisor? Tampoco es el Señor. ¿Más nadie? ¿Sí? No. ¿Sí, hermano Alex? Nosotros somos los emisores. ¿Por qué? Es que les dije, apliquemos esto a nuestra vida. Y en este caso, todos nosotros nos vamos a volver los emisores. Ahora pregunto, ¿quién va a ser el receptor? Levante la mano y díganme. ¿Quién es el receptor? A ver, vea. Las personas a las que les hablemos, absolutamente sí, pero me gustaría que los pusieras en un orden de prioridades. Empieza con tu familia, seguí. Tus amigos, ¿sí? Bueno, digamos compañeros de trabajo o de estudio y quizás vecinos. Ok, ellos son el receptor. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cuál es el mensaje? Exactamente el mismo, la palabra de Dios. Bueno, significa esto que si lo estamos aplicando, lo que estamos a punto de escuchar de parte de Ezequiel es que él se vuelve un mensajero para que otros atiendan el mensaje. Estoy diciendo de que ustedes y yo debemos adoptar, como si esto fuera una obra teatral, el papel de un mensajero, en donde somos el emisor. Y en donde el emisor ya tiene el mensaje y en donde ya sabemos quién es el receptor. ¿Voy bien hasta aquí? ¿Amén o no amén? Sí, amén. Ahora hablemos puntualmente del emisor. ¿Qué es lo que tenemos que hablar del emisor? Dos cosas. Le dijo Dios a Ezequiel, preparándolo. Le está preparando a usted y me está preparando a mí. Dios le dice a Ezequiel, mira, voy a enviarte a un pueblo con tu misma lengua, con tu misma cultura, con tus mismas costumbres, pero con un corazón duro, un rostro endurecido. Y la segunda cosa es, no esperes tener éxito, no te van a escuchar. Wow. ¿Saben qué estoy pensando? Y sé que algunos de ustedes conmigo. A ver, ¿qué están pensando ustedes? A ver, Juan Carlos. ¿Y entonces para qué me va a enviar? Sí, eso es lo que yo pensé. Esa gente está loca. No quieren escuchar. Mi esfuerzo va a ser un rotundo fracaso. ¿Y yo quiero que vaya? Dios le está diciendo eso a Ezequiel. Pregunto, ¿me di a entender lo que Dios le ordenó a Ezequiel, al emisor? ¿Sí? Bueno, ahora escuche esto usted y yo. ¿Saben que es más fácil hablar a personas que son de otra cultura, de otro idioma y de otras costumbres que hablar a los nuestros? Si usted no ha intentado un trabajo evangelístico, a lo mejor está diciendo, ¿de veras, predicador? Los que ya lo hemos intentado lo sabemos de sobra.
Las veces que yo he estado en otro país, es tan fácil, incluso para mí es tan fácil hablarle de Jesús en inglés a otras personas y ni siquiera sé qué digo en inglés. Pero esas personas me atienden. Yo a veces me pongo a pensar, quizás por mi pésimo acento, tal vez porque me oigo como un indio, yo tener hambre. Entonces quizás estos dicen, pobrecito este indio, oigámoslo un rato. Pero quieren entender y se esfuerzan, me corrigen las palabras. O incluso en Latinoamérica, cuando he estado en alguno otro de esos países o de esas ciudades en donde los acentos son tan distintamente marcados, lo primero que preguntan, ¿de dónde es usted? Y luego es tan fácil entablar una plática y hablarles de Jesús. Ay, en mi país, con mi gente. Ahora descubro la razón. La primera es que nuestras emociones se entrelazan con ellos. Eso lo vuelve difícil. Estoy diciendo que ellos conocen nuestras debilidades, especialmente si vamos en este orden, familia. ¿Sabe que por eso es que usted me viene a decir, pastor, ¿no será que pudiera ir a hablar con mi hijo? ¿Sabe que esa es la razón por la que usted le dice al líder de su ministerio, mire, ¿por qué no va conmigo al hospital? Ahí está mi esposa, hoy sí lo va a escuchar. Y todos nos hemos de haber preguntado, ¿y por qué no va usted? Porque parece que no nos escuchan. Tal vez porque los sentimientos están entrelazados, tal vez porque conocen nuestras debilidades, qué sé yo. Al final de cuentas, las razones. Lo que Dios me está advirtiendo en este punto es, ¿quién te dijo que la tarea iba a ser fácil? Nadie. Pero igual la orden es suya. ¿Está claro eso? Pregunto, ¿está claro esto? ¿Amén o no amén? Ok, si esto está claro, entonces ahora va la pregunta, diría yo, si no la más importante de esta mañana, una de ellas. ¿Quién espera usted que hable de Jesucristo a sus hijos, a los que esta mañana no están buscando al Señor? Algo va a pasar, pastor. Dios es bueno. Sí, ya pasó. Dios en su bondad le dijo que usted vaya. Ahorita. ¿Quién va a hablarle a su esposa? ¿Quién va a hablarle a su esposo? ¿Quién va a hablar a su compañero de estudio o de trabajo? Es que no es fácil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Es que lo he intentado y no he tenido éxito. Vaya que si yo sé de sentirme frustrado de hablarles a las personas. Yo debo confesarles para animarlos. Una de mis más grandes debilidades en cuanto a predicar. A mí me fascina hablarles a las personas en un auditorio, ya sea de 5, 10 o como esta mañana algunos cientos. Porque yo no sé si están dormidos o me están atendiendo. Entonces sigo hablando. Pero cuando estoy con una sola persona y esa persona muestra desinterés, cuando esa persona empieza a hacer preguntas necias, yo pierdo la paciencia, la fe y casi como aquel discípulo le digo al Señor, Dios, manda fuego del cielo y que este se queme ya. Bueno, pero si se trata de mis hijos, no va a pasar, no deseo que pase eso. Si se trata de las personas a las que amo, en realidad yo voy a insistir y voy a intentar hacer algo para que ellos escuchen. Pregunto, ¿me he dado a entender en la primera parte?
¿Sabe usted cuál es el mensaje para usted en la primera parte de este estudio? ¿Cuál es? A ver, quiero asegurarme, hermano Miguel, ¿cuál es el primer mensaje para usted y para mí en este punto? Gríteme. ¿Para quién? Que usted y yo debemos ir y hablar el mensaje a los nuestros. No me responda esto. ¿Está pensando a quién va a llevarle el mensaje? Eso es lo que todos deberíamos tener en nuestra mente ahora. ¿A quién voy a llevar el mensaje de Jesús? ¿Está claro? Bueno, segunda parte. Es que mire, antes de ir a la segunda parte, si usted cambia este primer punto, todo lo demás es pura religiosidad. Venir, ponerme un saco, pintarme con una actitud piadosa, de religioso y de que todo está muy bien, pero no estoy cumpliendo lo más importante del mensajero. Todo lo demás carece de propósito. Y prueba de ello es que ahora vamos a hablar del receptor. ¿Qué tiene que hablar del receptor? Bueno, ese pueblo. Dice Dios a Ezequiel: si te hubiera enviado a una nación que no habla tu lengua, esos te hubieran escuchado. Les pregunto, ¿creen que era retórica de parte de Dios? ¿Dios nada más para alentarlo? Si alguien piensa así, le voy a contar 2 o 3 historias. La primera, Jonás en Nínive. Hasta donde yo he leído, que no es mucho, Jonás es uno de los peores predicadores de toda la historia. Ese es un desastre. Jamás yo invito a Jonás a predicar en este púlpito. No, que venga y diga, yo soy Jonás, usted aquí no predica, mi amigo. Es que yo concibo a un predicador, a un hombre con pasión, con deseo de instruir, con un poco de verborrea, que esté animado, que desee que las personas escuchen, que el mensaje llegue. Este era todo lo contrario. No quería que nadie lo escuchara. Es más, la Biblia no lo dice de forma explícita, pero yo creo que él solo llegó a decir: arrepiéntense. ¿Y qué dijo? ¿Que no me escuchó? No, ¿qué dijo? ¿Recuerdan cuántas personas se convirtieron en Nínive? Hasta los animales. No estoy exagerando. Los animales dice que también ayunaron. Que el rey de Nínive ordenó: pongan a ayunar hasta los animales. Quizás Dios tiene piedad de nosotros. Y puedo seguir con otras iglesias fundadas por los apóstoles a través de Asia. ¿Cuántas iglesias fundaron los apóstoles en Jerusalén? Hasta donde sabemos, ni una. Lo que tenían eran sinagogas y predicaban a escondidas. Pero en los demás países estaban deseosos. Es el receptor. Vaya que es un receptor duro, de corazón. La otra parte, les dije que 2 o 3 ejemplos. Una de las partes del Nuevo Testamento que a mí más me conmueve es cuando nuestro Señor Jesús llora por Jerusalén y dice: vas a ser destruido. El Dios Hijo se compadece de la necedad de ese pueblo. Por más señales que enviamos, ustedes tienen un corazón tan duro, dice. Y llora por ellos. Ellos los rechazan. Y no pongo más ejemplos porque no tengo más tiempo. Lo que estoy diciendo es que ninguna otra nación en el planeta es más privilegiada
que Israel. Usted dirá, ¿eso también es retórica? No, se los voy a demostrar. El libro más leído, el libro que más influye en el planeta Tierra, incluso en aquellos países que no creen en Cristo, sino que tienen cualesquiera otras religiones, el libro que más influye en sus vidas sigue siendo la Biblia, escrita por el pueblo judío en su mayor parte, si no toda. Sé que algunos dirán, mire, hay países en Asia que tienen libros que ellos leen más. Sí, pero todos esos libros fueron rasgados de la Biblia. Súmele, los profetas, los líderes más influyentes en la historia, espiritualmente hablando, son judíos. Aún los musulmanes siguen hablando de Abraham, el pueblo de Israel. Sigo. Ese pedacito de tierra que si cumplieron la tarea y vieron en el mapa cuán pequeño es un poquito más pequeño, un poquito más grande que El Salvador. Imagínense ese pedacito de tierra en todo el globo. Es la tierra más rica del planeta. El mundo entero se pelea por ese pedacito de tierra. Pero si eso no les parece suficiente, el Hijo de Dios nació en ese sitio. Con todos esos privilegios, y los judíos rechazan todo eso. Bueno, Ezequiel dice a ese receptor que Dios no les va a pasar por alto su ingratitud. Y como la idea es aplicar esta historia a nuestra propia historia, ahora yo puedo comparar en cierto grado, muy bajo, su vida y la mía con el pueblo de Israel. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a muchos de nosotros? Algunos de nosotros, nuestra vida estaba tan enlodada en alcohol, en promiscuidad, en drogadicción, en lo que usted quiera, que el simple hecho de estar caminando ya es un milagro. Cuando usted repara y ve hacia atrás, se pregunta, ¿cómo es que no morí en cualquiera de esos momentos? Bueno, Dios ha sido tan bueno con usted y conmigo que no solo nos perdonó todo nuestro rechazo y nuestra indiferencia hacia Él, porque durante años nos importó un comino. Incluso durante años algunos de ustedes pensaron muy mal de la Biblia. Y Dios ha pasado por alto todo ese desprecio y nos ha devuelto respeto por nosotros mismos. Nos ha devuelto familia, nos ha devuelto trabajo, nos ha devuelto salud. Nos hace incluso ahora desear vivir más para disfrutar todo lo que no disfrutamos por nuestra necedad. ¿Es que acaso no tenemos mucho que dar gracias? Eso los que ya somos adultos. Ahora, una cantidad de ustedes que son jóvenes, ustedes nacieron en un hogar cristiano. Solo eso es un privilegio que la mayor parte de nosotros no tuvo. Un hogar en donde los principios espirituales están fundados. Usted piensa que usted, jovencito, que nació en un hogar cristiano, que ha estudiado en un colegio cristiano, que sus papás, aunque no son perfectos, luchan, Dios le va a pasar por alto su indiferencia. No hablo en el culto, porque esa ya raya. Hablo su indiferencia en su corazón, el rechazo a Dios.
¿Usted cree que va a salir bien librado? Demostrarle a Dios que no le importa a usted lo que Dios dice. Si usted alguna vez pensó de esa forma, mi privilegio es decirle, mire, Dios no le pasó por alto al pueblo de Israel ser indiferente. No creo que nos pase por alto a nosotros. Usted y yo deberíamos tener más gratitud. ¿Me he dado a entender en la segunda parte? ¿Amén o no amén? En cuanto a su palabra, esta es mucho más sencilla. Digo más sencilla, no es que nada de esto es complicado, lo que pasa es que al leerlo sin esta guía, como que la cosa se vuelve confusa. Pero cuando yo vuelvo a leer el capítulo, teniendo en mente el bosquejo que yo ya les he dibujado, pues todo se vuelve muy sencillo. Ahora, en cuanto a su palabra, trátese de que Dios nos está llamando para recibir a Jesús. Trátese de que su palabra es para que salgamos de un adulterio. Trátese de que su palabra es para que seamos siervos. Trátese de que su palabra es para que nos volvamos a un ministerio como predicadores, misioneros o como Dios nos esté llamando. El asunto es simple. Su palabra es lo que debe ser escuchado. Y tristemente temo que una cantidad de ustedes grande leen más el Facebook que la Biblia. Y eso es terriblemente vergonzoso. Lo voy a repetir. Creo que una cantidad grande de ustedes leen más el Facebook que la Biblia. Significa que no les importa la opinión de Dios. Y no es porque tengan argumentos en contra o a favor, simple y sencillamente parecen no tener interés en el Señor. Es por eso que Ezequiel adopta el segundo rol, el rol de víctima, y ya lo leímos. Va hasta Tel Aviv. No es el mismo Tel Aviv de el Israel moderno. Esto, los historiadores creen que se trataba de un campo de concentración. Y ya eran esclavos, ya la pasaban muy mal en el río Quebar, pero Tel Aviv era algo mucho, pero mucho más difícil que el río Quebar. En el río Quebar los artistas, los poetas decían: mi lengua se pegue a su paladar, no voy a cantar en estos ríos. Bueno, allí en Tel Aviv, el dolor, la tristeza, la miseria, el hambre, el sufrimiento, eso es lo que sufrían. Dios traslada a Ezequiel hasta ese sitio y le dice: quédate 7 días ahí, sufre con ellos. Dice Ezequiel que estaba atónito del dolor y la miseria de esa gente. ¿Saben qué creo? Que si uno de estos días Dios le permitiera a usted o a mí, a los quejumbrosos, a los que vivimos quejándonos de todo porque queremos que nos salga como se nos mete en gana, que nos volviéramos invisibles y nos llevara a esas casas en donde están sufriendo terriblemente por lo que el pecado les ha propinado, usted y yo nos quedaríamos atónitos y diríamos: cuán necio he sido, tengo tantas cosas por las cuales dar gracias y yo quejándome por tonterías. Dios le dice al emisor: quédese ahí para que usted los entienda.
porque si usted los entiende va a poder hablarles mejor. Y para aquellos de ustedes que están siendo llamados al ministerio de cualquier índole, si usted es llamado a predicarles a los niños, a abrir una misión, a dar clases en un seminario, por favor escuche esto. Dios no necesita, ni la Biblia dice que Dios desee profesionales en un púlpito que durante la semana pasan horas preparándose para dedicarle media hora a sus oyentes y que entonces va a fluir la gloria. Lo que la Biblia dice es que usted debe pasar tiempo con ellos. Vaya y quédese ahí para que los entienda, que sea amigo de ellos, que ría con ellos, que llore con ellos, que sepa sus necesidades, que comparta. Dice algo como esto: los que están abriendo la iglesia en Ciudad Arce van 3 veces por semana, después de sus horas laborales, después de sus cultos en la iglesia. Yo le pregunté a uno de ellos, ¿y cuándo tiene el tiempo con su familia? Es más, le animé y le dije, no vayan 3 veces, vayan 2. Hay que arreglar eso. No sé si me escucharon o no, y tampoco me sorprendería si no me escucharon, porque entiendo que cuando alguien tiene amor por una persona, va a hacer el esfuerzo. Pero la pregunta es si usted y yo tenemos el deseo de ser un emisor. Y si usted y yo creemos que Dios nos va a pasar por alto la ingratitud. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y por lo que ésta nos enseña. Si alguien está sin Jesús, ruego hayas hablado a su vida. Y a los que ya somos salvos y que nos exhortaste, gracias porque tenemos trabajo que hacer. Y ahora sabemos que no iba a ser fácil.